el líder de la Iglesia Católica Romana que vio a Lutero como tan solo otro hereje al cual descartar fácilmente. Giovanni de Medici era un miembro de la famosa Casa de los Medici de Florencia, Italia. Su padre, Lorenzo el Magnífico, había sido un hombre de estado habilidoso que crió a sus hijos para que fueran parte de la élite patrocinadora de las artes. Siendo su segundo hijo, Giovanni fue conducido a una vida ligada a la Iglesia. Debido en gran parte a las conexiones de su familia, fue nombrado cardenal a la edad de 17 años y se convirtió en papa a los 37, adoptando el nombre de León X. León fue criado en uno de los hogares más ricos de Europa y en consecuencia estaba acostumbrado a derrochar. Procedió a hacer de Roma una de las principales ciudades renacentistas de Europa. La Basílica de San Pedro, comenzada por su predecesor el Papa Julio II, iba a tener las mejores obras de arte de toda Europa. Expertos arquitectos y artistas como Rafael y Miguel Ángel fueron comisionados a trabajar en el diseño no solo de la basílica, sino también del Palacio Pontificio. Su vida personal fue igualmente lujosa, con extravagantes partidas de caza a las que asistía un gran séquito. Coleccionaba las mejores gemas y libros excepcionales, y así sus gastos domésticos rápidamente consumieron las cuentas papales. Las guerras con Francia durante este tiempo empeoraron las necesidades económicas. León vio la oportunidad de una recuperación financiera cuando el arzobispado de Mainz quedó vacante. Alberto de Brandeburgo estaba dispuesto a pagar por el puesto, dispuesto, sí, pero no capaz. Alberto necesitaba pedir prestado fondos considerables. Se había hecho un acuerdo de que las indulgencias se venderían en su territorio. La mitad del dinero pagaría al banco que prestó el dinero a Alberto para comprar el arzobispado, y la otra mitad iría a Roma para la construcción de la basílica. Básicamente, Roma fue retribuida por partida doble, primero con el dinero que Alberto pidió prestado al banco y por segunda vez con la mitad del dinero de las indulgencias. Alberto contrató al monje dominico Juan Tetzel para vender indulgencias. Tetzel entraría a las ciudades para promover lo que era parte de la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que se podía pagar para reducir el tiempo de uno en el purgatorio. El pago también podía hacerse en nombre de los familiares fallecidos. ¿Quién no querría acortar el tiempo de sus queridos viejos, mamá y papá? La idea de que el perdón de los pecados podía ser comprado con algo que no fuera la sangre de Jesús enojó a Martín Lutero. Aunque Tetzel no estaba en Wittenberg, Alemania, sí operaba justo en la frontera y los feligreses de Lutero llegaron a ser nada menos que el objetivo de los engaños de Tetzel. Las 95 tesis de Lutero apuntaron principalmente contra las actividades de Tetzel. Cuando las tesis de Lutero desafiaron el poder del Papa para acortar el tiempo en el purgatorio, los dos tuvieron una guerra verbal por algunos años, los que culminaron con la excomunión de Lutero en el año 1521. León falleció más tarde, ese mismo año, de neumonía, justo antes de su cumpleaños número 46. Durante su mandato de 8 años, su enfoque estuvo dividido entre las dificultades financieras que él ayudó a crear y la agitación política que se sucedía en Europa. En comparación con esto, un monje renegado debería haber sido fácil de tratar. León no anticipó ni pudo anticipar la división inminente. El martilleo de los clavos para asegurar las 95 tesis se convertiría en el martilleo de la cuña que dividiría a la Iglesia occidental. Las 95 tesis de Martín Lutero. En 1517 Fray Martín Lutero envió al arzobispo de Magdeburgo, Alberto de Brandeburgo, una carta pidiendo se pusiera fin a los abusos en la predicación de las indulgencias en la diócesis e instándole a una controversia sobre el tema. Adosaba sus 95 tesis sobre las indulgencias que aquí presentamos. En la carta el fraile Agustino le decía al arzobispo: perdóname, reverendísimo Padre en Cristo y Príncipe ilustrísimo, que yo, de los hombres, sea tan temerario, que me atreva a dirigir esta carta a la cumbre de tu sublimidad. Bajo tu preclarísimo nombre se hacen circular indulgencias papales para la fábrica de San Pedro, en las cuales yo no denuncio las exclamaciones de los predicadores, pues o las he oído, sino que lamento las falsísimas ideas que concibe el pueblo por causa de ellos. A saber, que las infelices almas, si compran las letras de indulgencia, están seguras de su salvación eterna, y que las almas vuelan del purgatorio apenas se deposita la contribución en la caja, además que son tan grandes los favores, que no hay pecado por enorme que sea, que no pueda ser perdonado aunque uno hubiera violado hipótesis imposible a la misma Madre de Dios, y que el hombre queda libre, por estas indulgencias, de toda pena y culpa. Oh un Dios santo. Tal es la doctrina perniciosa que se da, Padre óptimo, a las almas encomendadas a tus cuidados, y se hace cada vez más grave la cuenta que has de rendir de todo esto. Por eso, no pude por más tiempo callar. ¿Qué hacer, excelentísimo prelado e ilustrísimo príncipe?
sino rogar a tu reverendísima paternidad se digne mirar esto con ojos de paternal solicitud y suprimir el librito e imponer a los predicadores de las indulgencias otra forma de predicación, no sea que alguien se levante por fin, y con sus publicaciones los refute a ellos y a tu librito, con vituperio sumo de tu Alteza. Desde Wittenberg 1517, en la vigilia de todos los santos. Martín Lutero, agustiniano, doctor en Sagrada Teología. 1. ¿Cuál fue la situación concreta que motivó el escrito? Ya desde 1507 el Papa Julio II había concedido una indulgencia a quien colaborara con su limosna en la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. El Papa León X, renovó dicha indulgencia en 1514. Pero lo que tal vez suscitó el malestar en Alemania fue el permiso otorgado a Alberto de Brandeburgo para predicar la misma indulgencia, solamente que con otros fines. El arzobispo había contraído una copiosa deuda con los conocidos banqueros Fugger que le habían adelantado dinero para poder hacerse de una tercera diócesis, Maguncia. El dispositivo ideado para saldar la deuda fue que la mitad de las limosnas recogidas en la predicación de la indulgencia irían a parar a manos de los banqueros, y la otra mitad iría a las arcas de la Cámara Apostólica. Este hecho, sumado a una teología equivocada sobre los efectos de la indulgencia en los muertos, se decía en la predicación popular no bien cae la limosna en el cestillo el alma sale del purgatorio, inflamó a toda Alemania. Históricamente debemos ser críticos sobre la tradición que hace a Lutero clavando las tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. 2. Más bien el motivo de la difusión de las tesis hay que explicarlo por la respuesta que daban a un verdadero antirromanismo presente en todos los estamentos de la sociedad alemana. Oración de Lutero. Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear la iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión, y si yo lo hubiese intentado sin contar contigo, desde luego lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti. Gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Deseo enseñar al pueblo, pero también quiero por mi parte aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra, habiéndola meditado con diligencia. Como instrumento tuyo utilízame. Amado Señor, no me abandones en modo alguno, pues donde yo estuviera solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Amén. Las 95 tesis de Martín Lutero sobre la disputación acerca de la determinación del valor de las indulgencias. 1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. 2. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción, que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. 3. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. 4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. 5. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. 6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. 8. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. 9. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. 10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. 11. Esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. 12. Antiguamente las penas canónicas no se imponían después sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición. 13. Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho exentos de ellas. 14. Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo, necesariamente, gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. 15. Este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la desesperación. 16. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación,
la cuasi desesperación y al seguridad de la salvación. 17. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror, aumente la caridad. 18. Y no parece probado, sea por la razón o por las escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la caridad. 19. Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza ni aun en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ello. 20. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. 21. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. 22. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que, según los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida. 23. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos. 24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. 25. El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. 26. Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, que no posee, sino por vía de la intercesión. 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. 28. Cierto es que, cuando al tintinear, la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. 29. ¿Quién sabe, acaso, si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar lo que, según la leyenda, aconteció con San Severino y San Pascual. 30. Nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición y mucho menos de que haya obtenido la remisión plenaria. 31. Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que en verdad adquiere indulgencias, es decir, que el tal es rarísimo. 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros, aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. 33. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. 34. Pues aquellas gracias de perdón solo se refieren a las penas de la satisfacción sacramental, las cuales han sido establecidas por los hombres. 35. Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas o confesionalia. 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aun sin carta de indulgencias. 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia, esta participación le ha sido concedida por Dios, aun sin cartas de indulgencias. 38. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse en manera alguna, porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. 39. Es dificilísimo hasta para los teólogos más brillantes, ensalzar al mismo tiempo, ante el pueblo, la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición. 40. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas, por lo menos, da ocasión para ello. 41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. 42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa, en manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia. 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente, realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. 44. Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor, en cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más, liberado de la pena. 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y, sin prestarle atención, da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. 46. Debe enseñarse a los cristianos que, si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. 47. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. 48. Se debe enseñar a los cristianos que,
Al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona, antes que dinero en efectivo. 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si, a causa de ellas, pierden el temor de Dios. 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sacaron el dinero aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro, si fuera menester. 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. 53. Son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. 54. Oféndese a la palabra de Dios, cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. 55. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. 56. Los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. 57. Que en todo caso no son temporales resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran. 58. Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos siempre obran, sin la intervención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. 59. San Lorenzo dijo que los tesoros de la Iglesia eran los pobres, mas hablaba usando el término en el sentido de su época. 60. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la Iglesia, donadas por el mérito de Cristo, constituyen ese tesoro. 61. Está claro, pues, que para la remisión de las penas y de los casos reservados, basta con la sola potestad del Papa. 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. 63. Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. 64. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primeros. 65. Por ello, los tesoros del Evangelio son redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a hombres poseedores de bienes. 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. 68. No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisarios de las indulgencias apostólicas. 70. Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos, para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. 71. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea anatema y maldito. 72. Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de indulgencias, sea bendito. 73. Así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo, con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias. 74. Tanto más trata de condenar a los que bajo el pretexto de las indulgencias, intrigan en perjuicio de la caridad y la verdad. 75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver, para hablar de algo imposible, a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. 76. Decimos por el contrario, que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales, en concierne a la culpa. 77. Afirmar que si San Pedro fuese papa hoy, no podría conceder mayores gracias, constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. 78. Sostenemos, por el contrario, que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de mayores gracias, saber, el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de sanidad, etc., como se dice en 1 de Corintios 12, 79. Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta, equivale a la cruz de Cristo. 80. Tendrán que rendir cuenta los obispos, curas y teólogos,
al permitir que charlas tales se propongan al pueblo. 81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa, frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. 82. Por ejemplo, porque el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. 83. Del mismo modo, porque subsisten las misas y aniversarios por los difuntos y porque el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos. 84. Del mismo modo, que es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y enemigo de Dios, por medio del dinero, redimir un alma pía y amiga de Dios, y porque no la redimen más bien, a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada. 85. Del mismo modo, porque los cánones penitenciales que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias, como si estuviesen en plena vigencia. 86. Del mismo modo, porque el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes. 87. Del mismo modo, que es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias. 88. Del mismo modo, que bien mayor podría hacerse a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora una vez, concediese estas remisiones y participaciones 100 veces por día a cualquiera de los creyentes. 89. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, porque suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas, si son igualmente eficaces. 90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. 91. Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad o más bien no existirían. 92. Que se vayan, pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no hay paz. 93. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo, cruz, cruz y no hay cruz. 94. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. 95. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg bajo la presidencia del R.P. Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Martín Lutero, porque la Iglesia Católica excomulgó a Martín Lutero hace 496 años. Ruego porque dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones, fuera a todos ellos, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Esas fueron las últimas palabras y deseos que Martín Lutero, el legendario revolucionario, reformista y opositor de la Iglesia Católica, pronunció antes de morir después de haber llevado una vida que cambió no solo a su natal Alemania y al sistema religioso más poderoso de esa época, sino a Europa y al mundo entero. Martin Luther, mejor conocido como Martín Lutero o Martín Lutero en español, fue un teólogo y fraile católico agustino que nació en Alemania en 1483 y se convirtió por sus ideas, en el principal impulsor de la Reforma protestante, doctrina que hoy en día conocemos como luteranismo. Los comienzos del movimiento protestante en una época en la cual el analfabetismo reinaba y el conocimiento era un lujo exclusivo de las clases altas, Lutero, quien desde su juventud se caracterizó por su pasión hacia el estudio, a través de la protesta y el debate de ideas logró por primera vez que el conocimiento más básico de aquellos tiempos, la Biblia, se hiciera del dominio público.
Así restó poder a los reyes e instituciones que utilizaban la Biblia y los escritos religiosos para estafar al pueblo debido a su ignorancia. La indignación y lucha de Lutero en contra de los abusos religiosos cometidos por la Iglesia Católica comenzaron mientras este servía como predicador y confesor en la iglesia de Santa María, en Alemania. Al darse cuenta de los efectos de la venta de indulgencias en los feligreses, una indulgencia era un documento por el cual la iglesia cobraba y aseguraba a sus fieles que al obtenerlo quedaban perdonados total o parcialmente dependiendo la aportación económica realizada de los pecados cometidos. También se podían comprar indulgencias para familiares o amigos que se encontraban en el purgatorio para que fueran perdonados y pudieran entrar al cielo. Para Lutero, esta acción de vender y lucrar con el perdón y la salvación de los feligreses, no solo era un abuso de poder, sino una mentira que sin tener base en las escrituras sagradas, podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la calumnia de las indulgencias. Esto dejaría de lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero. A partir de esa reflexión, Lutero dedicó el resto de sus días a confrontar las ideas establecidas por la Iglesia Católica y al Papa. La cabeza de la institución, su primer acto de protesta lo realizó cuando de manera pública clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un texto que incluía sus 95 puntos o tesis que refutaban y condenaban la avaricia y el paganismo de la iglesia como un abuso, y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían ofrecer. En 2 semanas, las ideas y propuestas de Lutero se esparcieron por el país y entre los ciudadanos alemanes, y pasados los meses, las tesis del protestante ya se conocían por toda Europa. Ante la crisis, el Papa respondió. Dijo que Lutero era un borracho y afirmó que cuando éste recuperara la conciencia y sobriedad, cambiaría de parecer. Sin embargo, eso nunca sucedió. En cambio, el teólogo alemán continuó con la redacción de documentos que refutaban las ideas religiosas y los principios católicos de su tiempo, hasta el punto de decir públicamente que el Papa representaba al anticristo en la tierra. Entre los cambios que Lutero proponía se encontraban, la disminución del número de cardenales y demandas de la corte papal, la abolición de los ingresos del Papa, el reconocimiento del gobierno secular, la renuncia del papado al poder temporal, la abolición de los interdictos y abusos relacionados con la excomunión, la abolición del peregrinaje dañino, la eliminación del excesivo número de días santos, la supresión de los conventos de monjas, la reforma de las universidades, la abrogación del celibato del clero, la reunificación con los bohemios y una reforma general de la moral pública, consecuencias de los enfrentamientos tras años de protestas y enfrentamientos con el clero. A sus 38 años de edad, el 3 de enero de 1521, Martín Lutero fue excomulgado, declarado hereje y sus obras fueron prohibidas por el Papa León X después de negarse frente a una corte a rechazar sus ideas. En ese momento pronunció la famosa frase: "No puedo hacer otra cosa, esta es mi postura. Que Dios me ayude". Tras la audiencia, mientras Martín Lutero se dirigía de regreso a su ciudad, este desapareció y permaneció en el anonimato durante años, los cuales aprovechó para redactar lo que es considerada una de las obras más importantes de la historia, la Biblia traducida al idioma alemán, obra que, gracias a la imprenta, se esparció por todo el país y el continente europeo. Lutero murió el 18 de febrero de 1546 tras sufrir dolores muy agudos en el pecho. Su legado principal fue la reforma protestante y haber logrado despojar poder a las autoridades que lo obtenían tergiversando los escritos religiosos, hecho que disminuyó de forma importante después de su traducción de la Biblia al idioma del pueblo, lo cual, a su vez, ayudó a conformar el idioma alemán como lo conocemos hoy en día.